Millones vieron esta película pensando que así fue la resurrección de Jesús, pero no se dieron cuenta de dos cosas. La primera es que hay escenas que no aparecen en las escrituras. La segunda es una escena con María que parece inocente, pero te está metiendo una idea sin que te des cuenta. Y lo más increíble de todo es que esta historia es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre Judas, Barrabás o el propio Poncio Pilato, y todo gira alrededor de un suceso increíble, mientras ocurre la resurrección de Jesús. El Alto Consejo de Jerusalén se reúne para discutir sobre un prisionero mientras se acerca la Pascua. Un hombre saca un cuchillo y ataca a otro que venía caminando. Barrabás y su compañero de celda están hambrientos y desesperados. El compañero ruega por comida y afirma que no mató a ese hombre, mientras Barrabás recuerda el momento en que se cruzó con una mujer, pero es interrumpido por su compañero, quien le reclama por qué mató al fariseo, si todo lo que dijo era real. El viernes lo llevaban encadenado ante la multitud que parece reclamar algo a los romanos. Pilato interroga al prisionero acusado de blasfemia y traición, pero no encuentra motivos suficientes para condenarlo. Le dirige la palabra al acusado. Este da un paso al frente y Pilato se queda totalmente sorprendido al mirarlo a los ojos. El sacerdote exige una condena, acusando de nuevo al hombre parado ante él de que se autoproclamó rey de los judíos, y solo hay un rey. Al ser interrogado, Jesús, a quien están acusando, responde que su reino no es de este mundo. Pilato pregunta por Judas Iscariote, porque le habían dicho que él llevó a los guardias a donde estaba Jesús. El sacerdote responde que el joven se fue de la ciudad por miedo. Pilato no encuentra razón para acusar a Jesús, así que decide liberarlo. El sacerdote reclama esta decisión y le recuerda que la multitud espera que liberen a Barrabás. Ahí Pilato recibe una nota de parte de su esposa, pidiéndole que no haga nada en contra de este hombre inocente, que ella sufrió mucho en sueños por causa de él. A pesar de las advertencias de su esposa, Pilato cede a la presión y condena al prisionero a ser crucificado, a pesar de que creía en la inocencia del acusado. En medio de la tensión del Consejo de Jerusalén durante la Pascua, Pilato se enfrenta a la difícil decisión de liberar a uno de los prisioneros, el presunto rey de los judíos o Barrabás, un asesino conocido. La multitud exige la liberación de Barrabás, mientras Pilato busca una razón justa para condenar al prisionero. Pilato manda a traer un poco de agua y se lava las manos delante de todos, desligándose así de toda la responsabilidad. Mientras tanto, Barrabás es liberado, lo que provoca una mezcla de emociones entre los presentes. El prisionero es llevado al lugar de la crucifixión, donde se encuentra con varias personas en su camino. Barrabás está con sus amigos, comiendo y bebiendo, mientras menciona que el hombre no es culpable y todos se ríen. Entonces, enojado, repite que está diciendo la verdad. Aparece un misterioso hombre. El amigo de Barrabás dice que ese hombre tiene el poder sobre los demonios. Barrabás no quiere saber nada. El hombre se presenta como un Melchor y que no tiene poderes sobre los demonios. Le hace una invitación, lavarse de la tierra de la prisión. Pero Barrabás rechaza la oferta. Los soldados preparan la cruz y todos se dirigen hacia la crucifixión. Un hombre dice que es un placer para los pecadores matar a alguien sin pecado. La gente pide que el prisionero lleve su propia cruz, que muestre su fuerza. Barrabás ve a la mujer que recordaba, pero Melchor le impide ir por ella. Le advierte que no rechace su amistad, que le será útil. Se disponen a levantar las cruces. Su compañero de celda está siendo crucificado mientras Barrabás está libre. Entonces pide justicia, pero termina crucificado. Barrabás va tras la mujer, pero le dice que le vio esta mañana y se veía diferente. Él insiste, pero ella no le perdona su pecado. En ese momento llega María, la madre de Jesús, junto con María Magdalena, a quien reconocen como la pecadora que se unió al profeta. Quieren echarla del lugar, pero acompaña a la madre del Nazareno, entonces la ley la protege. Mientras la madre sufría por el juicio, ella estaba feliz porque las enseñanzas de Jesús sembraron discordia en su familia, que se separó de su hermano Judas, quien decidió seguir a Jesús, así que quiere vengarse. En ese momento Jesús dice la conocida frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le clavan las manos e intentan subir la cruz, pero no pueden. Le piden a Simón de Cirene que les ayude a levantar la cruz. En ese momento el cielo se oscurece. El sacerdote solicita arrodillarse y orar porque hicieron enojar a Dios. Barrabás busca a Judith, quien está rendida pidiendo que la salven de la oscuridad, pero se enoja cuando Barrabás no puede hacer nada al respecto. Discuten porque Barrabás hacía todo por complacerla. Robó y mató por ella. Él
Le pregunta si ella amaba a Gabrías. Ella responde que no y que todos la aman, que Barrabás no puede ser el único. Barrabás se arrepiente de haber sentido algo por ella alguna vez. Entonces ella se va, escucha que alguien llora e intenta ayudarla. Ella le dice que haga silencio y ore. La luz vuelve y la gente menciona que debe ser el Hijo de Dios y ven que Jesús ya estaba muerto. Debemos recordar que esta película no menciona muchas de las cosas que sí se mencionan en la Biblia y como toda película de drama agrega detalles, personajes y problemas que son inventados según la narrativa que se quiere mantener. No todo lo que vemos en esta película pasó de esa forma según la Biblia. Barrabás y su nuevo amigo hablan de Judith y de cómo la perdió y que esta pérdida podría ser en realidad algo bueno. Ahí ven a una persona tirada en el piso. Se acercan para ver quién es y este le pregunta ¿qué es lo que quieren de mí? Era Pedro. Pregunta por el Nazareno y le informan que ya murió. Pedro se encuentra abrumado por el peso de su traición a Cristo, sintiendo una profunda culpa que lo consume. Lo consuelan diciendo que al menos no es tan pecador como Judas, y eso le perturba a Pedro por lo que pasó esa noche. Ahí se enteran de que Judas también estaba muerto y de la manera en que sucedió. La noticia sacude a Barrabás, pensando en que el hermano de Judith está muerto y ¿quién se lo dirá? Ahí Pedro maldice a su hermana, ya que ella fue la que lo llevó a traicionar a su maestro y a quitarse su propia vida. De nuevo, no tenemos registros bíblicos de esto ni que Pedro acostumbre maldecir así. Solo hay registros de que empezó a maldecir para evitar que le descubran que era el seguidor de Jesús, esa vez que lo negó. Barrabás no cree que sea verdad. Pedro dice que todo esto estaba planeado para que parezca algo bueno y le cuenta todo lo que pasó. Vemos a Judith hablando con Judas, diciendo que necesitan que Jesús pruebe ser alguien divino en Jerusalén y si es realmente el Hijo de Dios, entonces lo adorarán. Pedro sigue maldiciendo, pero le explican que no puede maldecir a la mujer por molestar a su maestro cuando otra mujer dio a luz al Hijo de Dios y que no puede culpar solo a Judith Iscariote, sino que Caifás es el culpable, que Dios fue crucificado por un arrogante hombre de Dios. Además dice que había cierta pasión entre Caifás y Judith. Mientras tanto, Pilato se enfrenta a un dilema moral, debatiéndose entre su deber como gobernador romano y su propia conciencia. La conversación se intensifica cuando ella menciona la forma de morir de Iscariote, que los dioses pueden castigar por la cobardía de no tomar la decisión. Aunque viera a Dios en un hombre en toda su gloria sobrenatural, no podría decirlo porque todos pensarían que es un loco y lo condenarían como tal, y César le quitaría el cargo. Pedro expresa cómo negó a Jesús cuando le preguntaron si era un discípulo, y este hombre le dice que si realmente hubiera conocido a Dios, nunca lo hubiera negado, que entendió mal todo, que Jesús no era un rey terrenal que reinaría en Jerusalén. José de Arimatea busca permiso para dar un entierro digno al Nazareno. Esto nos deja ver que no debemos perder nuestra fe en la humanidad, que siempre puede haber alguien que pueda hacer buenas obras. Habla con Justitia, la esposa de Pilatos, presentándose como un discípulo de Cristo, aunque nadie lo sabía. Dice que cree que es Dios. La mujer responde que entonces está vivo, porque Dios no puede morir. José dice que en lo que le concierne, la vida ya le dejó, y quiere acercarse a Pilato con la solicitud de enterrar el cuerpo de Cristo en su tumba. Ella no puede concederle ese deseo, pero promete que verá si Pilato cede a hablar con él. Pilato, inicialmente sorprendido por la petición, pero persuadido por su esposa, muestra una compasión y acepta, otorgando el permiso para que el nazareno sea enterrado dignamente. Sin embargo, esta decisión no es bien recibida por todos, ya que los sumos sacerdotes acusan a Pilato de conspirar con traidores. La tensión aumenta cuando los sumos sacerdotes instan a Pilato a poner fin al plan, temiendo que los seguidores de Jesús intenten robar su cuerpo y afirmen una resurrección. Pilato, consciente de las implicaciones políticas, decide permitir que José de Arimatea proceda con la sepultura, pero también ordena que la tumba sea sellada y vigilada por guardias para evitar cualquier intento de manipulación. Ahí podemos ver la complejidad de las relaciones políticas y religiosas en ese momento, así como la lucha interna de Pilato entre el deber, la moralidad y los líderes religiosos. Son detalles que no se revelan en la Biblia, sin embargo, la película intenta explicar estos detalles y mostrar el drama que se estaba viviendo en ese momento. Judith, la hermana de Judas, recibe un aviso importante, pero no le dicen qué es. Sale a ver y se encuentra con el cuerpo de su hermano envuelto en el piso. Ella, desesperada, revisa la cara y comprueba que efectivamente
es Judas. Ella prefiere creer que está inconsciente y quiere despertarlo. Todos se miran con tristeza sin atreverse a decirle nada, hasta que ella misma llega a la conclusión más obvia. En su desesperación pide que le quiten la cuerda para que respire, que su sangre circula y que está vivo. Luego grita con desesperación y culpa al nazareno por todo esto. Uno de los hombres, que parece ser familiar de Judas, agradece el triste servicio que le prestaron y solicita estar solo. Melchor le pregunta a Barrabás si sigue mal por la pérdida de Judith. Barrabás cuestiona por qué está hablando de su belleza, que es mejor hablar de Judas. Melchor menciona que el mundo entero hablará sobre él, de su traición, que según la película le obligaron a hacer. Barrabás le pregunta si Judas obtendrá perdón de Dios. Melchor responde que para los ojos del mundo no, pero que el amor de Dios es infinito y que el alma de Judas puede encontrar refugio en ese amor, dando a entender, como muchos pastores afirman, que Judas en realidad es un ejemplo a seguir como arrepentimiento de pecado y salvación. Una historia muy diferente a lo que los discípulos contaban en la Biblia. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Judith visita la tumba de Judas, diciendo que finalmente puede respirar. No puede distinguir entre la realidad y su mundo de fantasía, en donde no acepta la muerte de su hermano. Menciona que solo quiso darle un consejo, que Caifás puede hacer mucho por él si tan solo se arrepiente. Luego hace una corona de flores y reclama a Judas haberse dormido otra vez sin decir nada, totalmente fuera de la realidad. Como su hermano fallecido no le mira, ella finge estar enojada, coloca las flores sobre su pecho y le dice que volverá para ver cómo está, que lo despertará en la mañana con buenas noticias de Caifás. Ya es sábado. Los romanos acampan cerca de la tumba de Jesús, pero llega un hombre desconocido y pone en alerta a todos. Es un hombre judío quien busca el permiso para tocar la tumba de Jesús. Él cree que esto sanará a su hija enferma. A pesar de la resistencia inicial, logra persuadir al guardia romano para que le permita tocar la tumba, con la esperanza de que la salud de su hija sea restaurada. El hombre toca la tumba y hace una corta oración. Este hecho no está registrado en la Biblia y puede causar mucha confusión. La Biblia prohíbe estrictamente comunicarse con los muertos o hacerle alguna especie de ritual. Esto podría hacer parecer normal la costumbre católica de rezarle a los muertos o que los muertos puedan obrar milagros. Además, según la Biblia, cuando la mujer pensó que solamente tocando el manto de Jesús sería sana, Jesús le aclaró que fue su fe lo que la salvó y no el hecho de tocar el manto. Esta escena puede interpretarse como que los objetos sagrados, entre comillas, se vuelven mágicos, como la tumba de Jesús, o el manto, o la espina, o los clavos que se utilizaron para clavar sus manos y sus pies en la cruz. También en la religión católica se promovió mucho la idea de que las reliquias hacían milagros y las vendían, como los supuestos clavos o astillas de la supuesta cruz de Cristo. Es muy importante identificar estos peligros cuando vemos alguna serie o alguna película sobre la Biblia. Muchos pueden terminar dando un mensaje contrario a lo que Dios pide. El hombre agradece al guardia romano por permitirle tocar la tumba de Jesús, convencido de que esto sanó a su hija enferma, aunque el guardia se muestra escéptico. El hombre está convencido de que su hija fue sanada gracias a Dios. Barrabás decide ir a la tumba del Nazareno, a pesar de sus dudas y la incredulidad sobre los milagros que se le atribuyen a Jesús. Melchor le dice que si rechaza lo que no entiende, debe rechazar a todo el universo, que la naturaleza solo refleja lo que está en la mente de Dios, que haga lo que mejor le parezca para buscar la verdad, pero que si no lo encuentra, que no culpe a la verdad real, sino a su mente débil por no haber logrado entender. Barrabás le dice que esa es una creencia de Egipto. Melchor responde que es un conocimiento a través de la creencia, y le recomienda que no pelee con los soldados, que le pueden culpar de querer robar el cuerpo de Cristo, quien dijo que resucitaría. Barrabás dice que resucitar es imposible, pero Melchor dice que lo hará. Barrabás va a la tumba y mientras tanto, junto a la tumba de Jesús, el guardia romano conversa con el fariseo sobre los rumores de la resurrección. El guardia afirma que no hubo ningún ruido, que todavía no escucharon la voz del difunto. Aunque el centurión muestra confianza en su deber de vigilar la tumba, también duda de si el fariseo es uno de los que creen que va a resucitar. Eso molesta un poco al fariseo. Barrabás vio esto y percibe también que viene alguien más. Es María, la madre de Jesús. Barrabás le confiesa que él debería haber muerto en lugar de su hijo, que él hubiera dado su vida, pero cuando se dio cuenta ya era tarde. Entonces le comenta que la gente lo llamó blasfemo por llamar a Dios su padre, que los rumores dicen que realmente era el Hijo de Dios Todopoderoso, y solo María sabe los secretos de su nacimiento. Luego se arrodilla delante de María y le dice: María,
por favor, tenga piedad del mundo y diga la verdad. En la Pasión de Cristo, Pedro se arrodilla ante María y le llama madre. Se postra ante María. Luego María quiere tocarlo. Le dice que no soy digno que me toques, miren ahí. Y le dice, madre. 3 veces. Lo negué. Y ahora Barrabás se arrodilla ante María y le pide que tenga piedad del mundo. Es como si la película intentara enseñarnos que debemos adorar y orar a María para pedirle perdón y que tenga piedad de nosotros. Un teólogo analizó estas escenas de la película de La Pasión de Cristo, que puedes ir a ver en el canal. Está en el link del comentario fijado. Barrabás le pregunta directamente a María quién es el padre de Jesús. Ella no contesta y continúa su camino llevando unas flores en su mano. Según la Biblia, los discípulos no fueron a la tumba para ponerle perfumes en el cuerpo porque ese día era día de reposo, y que se quedaron para guardar la ley de Moisés, el mandamiento de descansar en Shabbat. Por eso fueron el domingo temprano en la mañana. Sin embargo, en esta película, María va a la tumba a llevar las flores, contrario a lo que dicen las escrituras. Caifás discute con un escriba sobre cómo manejar los rumores de Jesús. Está preocupado porque Jesús se convierta en un mártir y que todo el Sanedrín sea acusado de una muerte injusta. Decide cambiar la inscripción en la tumba de Jesús, diciendo que lo que la tinta no escribe, los ojos no lo pueden leer. Es de noche. El soldado dice que no puede olvidar al que vino a orar en la tumba de Jesús, que lo encontró en el mercado y estaba feliz, que le juró que su hija se había curado de la fiebre. Barrabás sigue observando todo. Caifás encuentra a Judith en un lugar apartado y le cuestiona por qué está ahí. Judith le dice que él es el sumo sacerdote, pero su amor por ella lo convierte en un esclavo, y quiere que todos vean por qué Judas todavía está enojado con ella por provocar la muerte del Nazareno. Pero ella culpa a Caifás y le pide que lo confiese. Un guardia menciona que dejó el puesto porque hay un pájaro cantando. Efectivamente, hay pájaros cantando. Y Barrabás durmiendo. Muy bien por el guardia. Barrabás sueña que le dice a Melchor que se instaló ahí para ver si ocurre un milagro. Él quería ser testigo. Melchor le responde que debe tener cuidado cuando venga el maestro, de que no le encuentre dormido, malinterpretando nuevamente lo que Jesús dijo sobre la segunda venida y encajando a la fuerza a su resurrección. Judith relata un encuentro con una corona luminosa, pero la oscuridad apagó todo, que perdió a Judas, pero Barrabás se lo trajo de vuelta a casa. Caifás se altera con esto. Judith reconoce que Barrabás es un asesino, pero que deberían ser amigos porque Caifás mató al Nazareno. Los guardias siguen en la tumba. Barrabás sigue dormido. Judith muestra una cruz y dice que tiene poderes milagrosos, que Judas ya durmió mucho tiempo, y pregunta si Caifás le dará consuelo. Caifás promete decir todo lo que pueda. Sin embargo, Judith no cree en él. Pide juramento sobre el símbolo de la cruz. Todos insisten en que las cosas tienen poderes en esta película. Además, el anacronismo es tremendo. Jesús acababa de morir en la cruz y ya empezaban a usar crucifijos, cuando una cruz significaba una terrible muerte violenta y prohibida por la misma Torá, ya que todas las personas que mueren, incluso los que son ejecutados, debían ser sepultados. En el caso de los romanos, ellos buscaban una muerte lenta y dolorosa y no sepultaban los cuerpos. Caifás se enoja por esa burla. En ese momento se prende una pequeña luz en la tumba. Los soldados piensan que está amaneciendo, pero la luz es más cegadora. Caifás ataca a Judith más enojado. En la tumba uno dice que se arrodillen, que los dioses están viniendo a la tierra. Caifás cae al suelo. Judith suelta el cuchillo con el que lo había apuñalado. La luz cegadora desaparece y los soldados quedan tirados en el suelo, y amanece el día domingo. Barrabás se despierta cuando ya era de día. Le asusta el grito de unas mujeres que dicen que él resucitó. Intercepta a las mujeres y les pregunta qué pasa. Ellas responden que Cristo resucitó, que ya no está en su tumba. Va a la tumba y ve a los guardias todavía tirados. Mira la tumba y luego ve a una mujer. Le pregunta ¿a dónde ha ido? Ella responde que ha resucitado. Un soldado se despierta, así que se alejan para hablar. Era María, la madre de Jesús. Barrabás le explica que si los soldados le ven, van a pensar que él se robó el cuerpo. Barrabás no cree que Jesús haya resucitado. Aparece Melchor, quien le anima a María a dar la noticia. Llegan unos romanos que prefieren no contestar a la pregunta de qué le pasó a su centurión. Melchor tiene un sello del César en su anillo, así que exige respeto, y los soldados se disculpan. El soldado va de camino a ver a Pilato y Caifás, a contarles todo lo que sabe.
Melchor le dice que lleve al centurión mudo a Caifás y de que no se sorprenda de que todo sea reemplazado por mentiras. Barrabás se siente en deuda con Melchor y le ofrece ser su sirviente, pero Melchor le dice que no le debe nada, al contrario. Él ganó mucho al estudiarlo. Le ofrece ir a Roma a ser un prestamista para hacerse rico. A nadie le importará su pasado. Llega María diciendo que encontró a Judith. Caifás está siendo atendido y le informan que apareció el arma con que le habían atacado y él exige que se lo traigan. Le pregunta a Raquel si ha visto el arma antes. Ella contesta que es la daga de Judith Iscariote. Entonces Caifás le dice que efectivamente Judith lo lastimó y le pide que tire el arma al pozo. Raquel siente una pena por Judith y entonces Caifás le confiesa que le fue infiel con ella. Ella lo sabía, pero no dice nada. Ella no siente nada por su esposo. Es más, lamenta que Judith no haya tenido éxito en salvar al mundo de este hombre. Judas y María encuentran a Judith. Ella se encuentra muy emocionada al ver a Barrabás y le confiesa que mató a Caifás por él. Eso sorprende mucho a Barrabás. Judith afirma que el traidor era Caifás y que ella se dio cuenta muy tarde y por eso no pudo salvar al nazareno. Con lágrimas en los ojos le pregunta si está enojado con ella, si seguirá amándola como antes. Luego mira fijamente a los ojos a Barrabás y se da cuenta de que no es Judas. Entonces se enoja y dice que necesita recoger flores para su propia tumba porque ella está muerta. De nuevo muestra la cruz y dice que eso le consuela. María se queda a cuidarla. Barrabás sigue su camino para buscar a su padre. Le informan a Caifás que la tumba está abierta. Caifás dice que ojalá no digan que resucitó, que la tumba está vacía porque robaron el cuerpo. Un soldado le informa que los poderes celestiales interfirieron y sucedió un milagro, que ha resucitado. Caifás le dice que no era él el encargado, que era Calvos, pero había quedado mudo. Entonces le pide que hable con señas y le pregunta quién le robó su coraje. En ese momento el soldado habla y responde: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Eso enoja a Caifás y el otro sacerdote pide que el que rompió el sello de la tumba sea severamente castigado. El soldado responde que sigan a los ángeles y encontrarán el camino de la salvación. Entonces se retiran. Pero hay un soldado que quería solicitar hablar con Caifás. Quiere decir algo. Le revela que en esa salida habían encontrado a un hombre con el anillo del César y que Barrabás estaba con él. La reacción de Caifás ante la revelación sugiere que podría haber más en juego de lo que parece a simple vista. Le promete oro a él y a sus amigos con la condición de contar a todo el pueblo lo que vieron sobre Barrabás. La llegada de Barrabás agrega tensión en el grupo, pero lo presentan como el que busca redimirse por sus acciones pasadas y encontrar perdón en Jesús. Sin embargo, le hacen la invitación a ir a ver al maestro resucitado, pero Barrabás duda de que puedan reconocerlo si lo vieran. Pedro jura que lo reconocería entre 1.000.000 de personas. Barrabás le pide que no jure, porque ya le había negado 3 veces. Barrabás no quiere unirse al grupo. Los mismos discípulos habían dicho que dudaban si era Dios. Entonces le pregunta por qué lo abandonaron. Llega Judith preguntando dónde está el rey para rogarle que perdone a Judas, indicando que se puede pedir perdón por los muertos. Una práctica que hoy en día tienen los católicos y mormones, pero no está fundamentada en la Biblia. 7 días después, Barrabás visita a José, el esposo de María. José ya no se menciona en la Biblia desde el ministerio público de Jesús. Y a partir de algunos versículos se puede deducir que María enviudó antes de que Jesús empezara a predicar. Pero en esta película solo ha sido un padre un poco ausente. Y su confesión de que Jesús no era el hijo biológico plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su relación con María. José sigue contando que él tiene hijos, pero son de su primera esposa, quien había fallecido, dejando ver que Jesús es el único hijo de María. Barrabás pensaba que ella era su esposa, que tuvieron hijos juntos, y le hace esta pregunta demasiado personal. ¿Acaso no se casó con ella? ¿No nació Jesús de María? Ella no era suya. ¡Nunca! ¡Nunca fue mía! Esto no está en la Biblia. Es más, el ángel le había dicho a José que no tenga miedo de tomar por esposa a María. De nuevo, esta película está intentando mostrar algo que no está en la Biblia. El hecho de que María fue virgen toda la vida no tiene sustento bíblico. Cuando le explica quién era el padre de Jesús, aparece una luz. José le dice a Barrabás que le pregunte a él lo que ningún hombre ha podido explicar, y se postran ante Jesús. Barrabás va a la ciudad y ahora es acusado de intento de asesinato y complicidad en el robo del cuerpo de Jesús. A pesar de haber sido liberado anteriormente, ahora se prepara para enfrentar su ejecución con la convicción de seguir el camino de Jesús. Le pide al guardia que no sea muy agresivo con él, que es inocente, pero que fue liberado injustamente, así que está dispuesto a pagar por su crimen anterior. En respeto a eso,
El guardia le promete que no molestará sus últimas horas de vida y que no va a sufrir de hambre ni de sed. Es todo lo que puede hacer por él. En ese momento Barrabás tiene una visión en la que está junto a un niño y escucha la voz de Jesús, quien le dice que quien crea en él tendrá vida eterna. Melchor quiere ayudar a Barrabás, pero le dice que la ley tiene que cumplirse. Van a ver a Barrabás, quien se encuentra tirado en el suelo. Melchor entra a verlo y se da cuenta de que ya estaba muerto. Melchor va caminando con Simón de Cirene, dándole consuelo y palabras de aliento. Melchor le estaba hablando de Barrabás y le muestra su tumba. Simón le pregunta si él reconoció rápidamente a Cristo o si tiene secretos de otros hombres. Melchor le confiesa que cuando era joven era un rey y tuvo una visión de un ángel que le reveló el nacimiento del Salvador, quien unirá a todos los pueblos al paraíso a través de su nombre eterno. Esta película está basada en la novela Barrabás de María Corelli. Cuando la vi, pensé que era la película de Mel Gibson, pero no es así.